última ponencia de este encuentro literario. Y ello vamos con este libro, Programación Mental y el alma oculta de las élites. Esta obra la escribimos Ramón y yo en su momento. Y esta obra ha dado pie a una segunda obra que se va a llamar Posverdad. La coletilla aún no sabemos cuál va a ser. Y está escrita por el doctor Felipe Botella y Ramón Inglés, nuevamente. Quizás me permitan hacerle un prólogo o una introducción o algo, no lo sé. O a lo mejor será otra persona, no tengo idea. Ambos son conocidos, pero me voy a permitir el placer de presentarles. El doctor Felipe Botella es conocido ya desde hace muchos años por estos libros, estas novelas fantásticas que publicó la editorial Nautilus y que podéis además adquirir aquí en el puesto que os he comentado. Ha escrito 5 obras, de las cuales la última se la publicamos nosotros y creo que podríamos adelantar que va a haber una sexta, quizás para el año que viene. No vamos a decir de qué va a ir esa sexta obra, pero bueno, quizás el año que viene hacemos la presentación del año que viene, tiene que ver algo con Felipe Botella. Felipe nació en Londres en 1953, es doctorado en Administración y Gestión de Empresas y tras haber prestado servicio en conocidas multinacionales y trabajado en Inglaterra y Oriente Medio, desde hacía varios años, Felipe Botella es profesor y conferenciante en varias universidades prestigiosas escuelas de negocio, tanto en España como en el extranjero. Actualmente ejerce en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. Hasta el momento lleva escritos 8 libros. Por inquietudes personales se ha convertido en un especialista en el campo histórico, concretamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ya ha llegado a participar en documentales de History Channel. Además de ello, Felipe Botella tuvo la valentía, saliéndose un poco de lo que es el campo de la novela, antes de introducirse en lo que es el concepto de la posverdad, en publicar este libro, este manual. El libro tiene un título un tanto peculiar. No le llame negro, llámele subsahariano. Es algo peculiar. Es una guía para conocer y evitar ser políticamente correcto. Hoy bien sabemos, hoy más que hace unos 6 o 7 años que fue cuando se publicó la primera edición de este libro, que la corrección política es la censura más grande o el mayor sistema de autocensura que se ha creado, incluso por encima de la misma Inquisición. Si nos ponemos a analizar un poco el concepto de lo que fue la Inquisición en su momento, y a lo mejor quien escuche esto, cuando se publique el vídeo va a decir este hombre es un demente, lo explico claramente en este libro. Quien analice un poco el sistema inquisitorial del momento, del medievo, era mucho más loable, mucho más fácil de llevar que hoy día este sistema de corrección política o incluso que la misma justicia. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. En la Inquisición, si eras hereje y te arrepentías, te acusaban de hereje y te arrepentías, no te quemaban. Te decían, vete a tu casa y arrepiéntete. Tenías ese beneficio de renunciar a tus creencias para salvar la vida. Renunciabas, salvabas la vida. Hoy día, diría un juez que te juzgue porque has dicho públicamente cualquier cosa y no han leído 200 personas. Algo a lo mejor que has escrito en un libro y una frase concreta sacada de contexto, te denuncian por esa frase que te sacada de contexto. Dile que te arrepientas, es decir, si usted se arrepentiría, pero los 4 años de cárcel usted se lo come. O sea, es un simple ejemplo, pero es que si nos ponemos a profundizar en el asunto, hay un capítulo aquí dentro del libro, que además esa parte es mía, voy a decirlo, he hecho un poco la florecita. Lo expongo claramente y pongo ejemplos muy claros y concisos. Como ven, va a explicar Felipe y más profundamente, y también Ramón, hoy día nos encontramos ante un tipo de guerra que no es nada convencional. En la conferencia que ha dado anteriormente el ponente Javier Nicolás, estaba hablando del adormecimiento de la población europea. Es la realidad. Porque es que la batalla no va enfocada en conquistar geopolíticamente ciertos sitios, sino el foco de la batalla, desde los años 50 en adelante, va enfocada en conquistar las mentes de los individuos. Que esos individuos tiendan a masa, y por lo tanto la masa
es fácil de llegar. Y, como bien has comentado antes, Javier Nicolás, que hables con una persona de Suecia y que le digan que le da igual que los suecos desaparezcan, por ejemplo, sin ir más lejos. No quiero ahondar en el tema, para eso están ellos. Me hubiese gustado que ser ponente, pero es que no puedo estar en todos lados. Hay que dar pie a otros compañeros. Y ahora voy a presentar con esto a Ramón Irles, que a lo mejor es un poco más desconocido para vosotros. Ramón, lo primero que hay que decir es que es más que un amigo. Lo conozco desde hace 13 años y las inquietudes que hemos tenido ambos, tanto en el campo físico como en el metafísico, nos ha llevado a una serie de experiencias muy gratificantes a lo largo de estos 13-14 años que nos conocemos. Tiene inquietudes, ha escrito un libro que algún día se ha publicado sobre vinculaciones de los perros sin pelo y las pirámides, las conexiones que existen a nivel mundial, o sea, lo que es la naturaleza, el can y las pirámides en todo el mundo. Algún día veremos esa obra publicada. Y además de ello, es un inconformista, es un rebelde, vamos a llamarlo así. Es alguien que no se guía por los parámetros de la corrección política. Es una persona leal consigo mismo, con sus amigos y su familia. Eso es lo que definiría la personalidad y quién es Ramón Irles. En lo que es el currículum, Ramón es de Elche, de Alicante, nació en el 82 y actualmente es asesor y consultor fiscal en una de las empresas más prestigiosas de la provincia de Alicante. Es especializado en rama fiscal, tanto en autónomos como en sociedades. Ponente y profesor de PNL para empresas, grupos y particulares que propone desarrollar las habilidades comunicativas y favorecer el desarrollo personal y profesional. Además, traslada el apartado de la PNL, programación neurolingüística, a la manipulación por parte de los gobiernos y élites del sistema y realiza un análisis de lo que conlleva esta programación mental en la sociedad actual. Es un joven investigador que tiene en proyecto otros libros relacionados con los misterios de las pirámides, como bien he comentado. Libre de prejuicios y partiendo de una exhaustiva documentación aporta una visión diferente de lo que se conoce como la programación neurolingüística, que está cambiando nuestro mundo. Y en este libro, y en el que publicaremos, espero, este año, es donde se hace ese análisis, tanto en el concepto de la neolengua posverdad como en la manipulación mental. Y sin ir más lejos, doy paso a Felipe Montaña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. ¿Me oís bien? Sí. Buenas tardes a todos, repito. Yo, ante todo, quiero agradecer la excelente participación de los ponentes. También quiero agradecer al amigo Javier Nicolás pues, que haya hecho esa cita de poder dar nuevo tiempo para mí, con lo cual tu magnanimidad es espectacular y eso lo agradezco. También quiero agradecer a Editorial EAS el esfuerzo del amigo Manuel Quesada, porque poca gente encontraréis como él. Y esto lo digo muy en serio porque he tenido que bregar con editores y de largo es lo mejor que me he podido encontrar. Y aparte de que yo creo que hoy ya somos amigos, no solo porque compartimos muchos pensamientos, muchas ideas, muchas opiniones, sino porque creo que es una buena persona. Y también agradecer al profesor Ramón Irles, que es amigo y camarada, el haberme permitido participar en el libro. Que debo decir que mi participación es somera, es decir, yo he hecho unos capítulos, efectivamente sobre la posverdad, pero el libro es de él y es de Manuel, entonces yo en esto soy una especie no sé, estoy ahí pegado, pero en realidad yo no soy quien ha escrito el libro totalmente, entonces esto debo decirlo en honor a la verdad. Todo esto, la posverdad, de alguna forma, fijaros que, claro, cuando el amigo Irle y el amigo Quesada me invitaron aquí, y esto yo lo puedo confirmar, me llamó concretamente Quesada. Oye, que hacemos esto en Madrid, tal y cual. Dije, mira, yo no tengo nada que aportar, el libro vuestro es el que tengo que hacer aquí. Hombre, ven, tal y cual, hombre, que no voy. Yo estoy aquí. ¿Recuerdas, no? Sí. Bueno, pues, ¿por qué estoy aquí? Porque en ese interín han pasado varias cosas. Precisamente de la posverdad, que es lo que he hecho, y pues quizás sí que vale la pena que vaya allí y al menos aporte alguna cosa, y si esto clarifica ideas y hace que el concepto sea más conocido y editado, pues creo que me puedo dar ya con canto en los dientes. De entrada os puedo decir que una de las cosas que pasó, que me llevó a decir hoy voy a estar en Madrid, fue el caso de nuestra inefable alcaldesa Inmaculada Colau.
con el caso del almirante Cervera, ¿vale? Cuando ella dijo que era un facha, que había sido un facha. El almirante Cervera murió en 1909. El fascismo empieza con la marcha sobre Roma en 1922. ¿Qué tiene que ver Cervera con el fascismo y con ser un facha? Era un militar que cumplió una misión suicida, que era lanzarse con barcos de madera contra barcos metálicos en Cuba, y que se fue a pique, así de claro. Así de claro. Entonces, este tío que tiene de facha. Sin embargo, esto se ha convertido en verdad. Esto se ha convertido en verdad. Hoy la gente piensa que era un facha. Entonces, esto no tiene nada que ver con la verdad ni con la historia. Pero así es la posverdad. Otro tema importante que aquí ha comentado antes el amigo Javier es el tema de la extrema derecha en Europa. Fijaros que se está diciendo que es el gran problema de Europa. Oiga, ¿dónde está la extrema derecha? Yo tendría que conocerla. ¿Dónde está? El gran problema de Europa es lo que he dicho, es el islamismo. Y esos esquimales que están ocultos que mueven los hilos. Y les sé por esquimales lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está usted diciendo? Sin embargo, se ha convertido en verdad que el problema de Europa es la extrema derecha. Y esto lo repiten continuamente. Continuamente. Repito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Luego el tema de los inmigrantes, la invasión, la institución de la población. Nos hablan de, bueno, que nos traen riqueza, los necesitamos, son maravillosos. Evidentemente ocultan muchas noticias, como decía Javier también. Sin embargo, yo no veo la riqueza que me aportan exactamente. Yo soy de inmigrante. Yo he estado en Inglaterra 4 años, he estado en Oriente Medio 4 años, he estado en París 2 años, y a mí no se me ha ocurrido en Oriente Medio pedir una misa católica, ni que quería carne de cerdo, ¿no? Ni que se me ocurriese, en absoluto. Sin embargo, yo tengo que soportar esto aquí, ¿no? En mi propia casa. Como si invito a alguien en mi casa y el tío al cabo de 2 días me dice, no, oye, esta pared quiero que la pintes de azul, porque me molesta. Este cuadro no me gusta, ya pondré el mío. Y así acabo un día y al final él es el propietario del piso y yo a la calle. Luego otro tema que también está muy en boga es el tema de la manada. Yo no voy a defender a estos tíos. A mí es igual, yo sé lo que son los Sanfermines, por lo tanto, ¿qué puedo esperar? Tampoco he visto el vídeo ni he leído la sentencia o el auto que ha dictado. O sea, no puedo hablar con conocimiento de causa. Lo que sí que puedo decir es que en esa manada hay un guardia civil y un militar. Y eso es razón suficiente para poner eso en solfa. ¿No os habéis dado cuenta de ese detalle? Porque uno de los estamentos que hay que destruir es el ejército. Y otro es la Guardia Civil. Y luego hablaremos de más cosas. Eso es lo que le da entidad al tema. No unos tíos que se van con una tía. Eso olvídate. Eso es lo de menos, porque el San Fermín es continuo. Es continuo. Pero claro, la posverdad que dice, pues que es culpa de ella. No me dicen que 8 argelinos han violado a 3 niñas, una de ellas con 14 años, 24 horas continuas. A 6 ya los han soltado. Esto todo el mundo está callado. ¿Vale? Y si bien en el caso de Pamplona quizás hubo permisividad por parte de esa mujer, lo desconozco, pero me parece que sí, me parece. En otro caso estoy convencido que no. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua en España sobre la posverdad? Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actividades sociales. Actitudes sociales. Bueno. Lo que llaman post-truth, que esto como siempre viene de los gringos, fue creado por Steve Stesic en el año 1992. Era un dramaturgo serbio-estadounidense y él pues lo publicó, lo puso y eso ganó fortuna. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque si yo me voy al año 1921, en plena revolución bolchevique, de hecho ya estaban en el gobierno, pero estaban peleando contra el ejército blanco y tal, Lenin crea a través del comisariado de prensa una sección filológica del proletariado. ¿Con qué objetivo? Básicamente redefinir el significado de las palabras y los conceptos. Esto es un tema que en la Revolución Soviética se conoce poco. ¿Cuál es la idea? Llegar al realismo marxista. La realidad no es la que es la que decimos nosotros. Que esto ha sido una constante en el marxismo, una constante, en cualquier lugar del mundo. En este proletariado de filología, el responsable mental Benjamin Zaitza, no voy a decir de dónde viene este hombre, acompañado de Podner, Alter, Eisenholz, Schwarz, Berender, Kalinin, Hadesevich, Hebendorf y la camarada Kerskonskaya, y el ruso Gorky. Piensa usted de dónde vienen los demás. Palabras como servidumbre, patriotismo, había que redefinirlas. No puede ser que tengan el concepto o la idea que tienen. Resultado, 1925 aparece el diccionario del proletariado
donde aparecen 735 nuevas palabras, 400 desaparecen y a 2000 se les cambia el significado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso sí que es una revolución, ¿eh? Eso es una revolución de verdad, porque como se ha comentado antes, lo ha dicho él, el amigo Quesada, la batalla hoy está en la mente. No está en un campo de batalla, fíjate eso. Está en la mente, está en lo que yo percibo. Que lo hago verdad. Que lo hago verdad. La palabra post-truth o posverdad, como ustedes quieran, fue elegida palabra del año en 2016 por el diccionario Oxford. O sea que poca broma, ¿eh? Poca broma. Y el filósofo y comunicador Fernando Buero Abad dice que con la posverdad ya no habría rumores falsos. Todo es verdadero mientras sirva para obturar la realidad. Yo eso siempre le llamo mentira o desinformación. Como quieran, ¿no? Porque al final, si queremos acabar la conferencia rápido, la posverdad es mentira. Se acaba la historia, ¿no? La posverdad se crea para destruir el rol del Estado, por ejemplo, la justicia. Lo estamos viendo ahora, con este juez y con esta manada. El ejército, la educación, está para destruir y para ocultar, o como dicen los modernos, invisibilizar, siempre se ha dicho ocultar, ¿no? Escenarios de represión y crimen, como el caso de regímenes comunistas, violencia gay, que no se dice nada de eso, ¿eh? Yo vivo en Sitges, ¿eh? Y estoy harto de verlos, ¿eh? Y ahí hay violencia, y hay crímenes, ¿eh? ¿O qué creen ustedes? Y los inmigrantes, por supuesto que son unos santos. O bien para ocultar fraudes electorales de todo tipo. Ciudadanos, técnicamente hablando, ha ganado en Cataluña. Sin embargo, no lo parece. Están los otros ahí todo el día dando la bronca y la brasa, que han ganado ellos. Mentira. Técnicamente hablando, si yo quiero ser demócrata, ha ganado Ciudadanos. Me guste o no me guste, ha ganado. Sin embargo, esto es lo que no se ve. Hace escasamente una semana, Elisa Beni, este apellido es muy sospechoso, que es la ex del juez Javier Gómez Bermúdez, el calvo aquel, dijo en La Sexta que las mujeres no están dispuestas por más tiempo a que la justicia siga analizando los delitos. ¿Ustedes saben lo que dice esta frase? Y además, ¿en nombre de qué mujeres habla? Aquí hay varias mujeres. ¿A vosotros nos han preguntado algo esta tía? Habla de las mujeres. No están dispuestas, ¿eh? No están dispuestas. Por más tiempo que la justicia siga analizando. ¿De qué tiene que hacer la justicia? Hacer caso al pueblo. Mátalo, cuélgalo. Un momento, calma. Como juzgamos y analizamos, pues no lo cargamos de tío. Pero si están escuchando a esta gente, estos van a cargarse a quien haga falta. Y sin pruebas, además. Exactamente lo que hacían y hacen los comunistas, ¿eh? No se engañen, ¿eh? No se engañen. En el libro hemos sintetizado este concepto, teóricamente y también con ejemplos claros. Por lo tanto, ahí encontraréis muchísimas cosas que quizá yo ahora me dejo por premura, pero que creo que os darán una idea, yo creo, bastante aceptable de lo que es la posverdad y que sepáis siempre estar vacunados en el momento que veáis algo que esto es muy sospechoso. Entonces yo como cierre diría que la verdad no importa. Lo importante es lo que la gente percibe. Que la percepción no es la realidad, es lo que percibe cada uno. Y aquí debo decir algo importante. Esto que os he dicho sobre el amigo Quesada y el amigo Irles, de que yo dije que no, es mentira. No es verdad. Dije que sí a un momento. Sin embargo, queda muy bien, ¿verdad? Y se lo han creído que sí. Eso es la posverdad. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Manuel Quesada, mi nombre es Ramón Irles. Estoy acostumbrado a hacer varias ponencias, pero antes de hacer esta, porque no es una ponencia como cualquier otra que venís acostumbrados a ver de un libro y demás, me gustaría dar las gracias al doctor Felipe Botalla y a don Manuel Quesada porque han hecho una excelente introducción de lo que es el libro y de lo que vamos a hablar ahora. No estaréis acostumbrados a que se vea el tema de la programación neurolingüística como lo vamos a ver hoy. La PNL, si os suena y demás, pues es una herramienta de comunicación, ¿vale? Que se da en todo el mundo realmente. Hay muchos profesores, hay muchos coaches, que oiréis ahora la palabra de coach, que están implantando pues esta forma de comunicar para ayudar a las personas. Es decir, que el fin real de la PNL, ¿vale? Es ayudar a las personas o ayudar a uno mismo, ¿vale? Ahora comentaremos un poquito.
En el libro, ¿vale? En el libro nos centramos en otro tipo de PNL, es la programación neurolingüística, pero aplicada por parte de esas élites mundiales, esa sinarquía que nos gobierna en las sombras. ¿Con qué fin? Con el único fin de controlarnos a todos. Quien controla la mente tiene ganada la batalla. Hoy por hoy, el fin de esta sinarquía es controlar a toda la masa, tenerla controlada, bien controlada. Que cualquier acción que realmente hagáis, que cualquier pensamiento que tengáis, sea el que ellos quieren, ¿no? O sea, que van a inducir realmente por donde ellos quieren. En el libro, la estructura del libro, ¿vale? Es muy cronológica. Hablamos de desde cuándo se aplica la programación neurolingüística, aunque el concepto de PNL aparece en los años 70 con Richard Thaler y John Grinder en Estados Unidos. Es durante varios siglos de la historia, aplican ese tipo de PNL, aunque no lo llaman PNL, pero sí de programación hacia la población, una forma de dirigirse hacia esa masa, ¿vale? Desde JFK, desde Barack Obama en la actualidad, Pablo Iglesias con sus discursos, por ejemplo también Adolf Hitler, Joseph Goebbels, por eso era ministro de propaganda. Todos ellos tenían algo de programación neurolingüística en sus mensajes, con lo cual transmitían algo, llegaban a la población. Y eso, evidentemente, pues tenía un trasfondo. Era o bien convencerles de algo, o bien engañarles, o bien transmitir un mensaje positivo en una situación del país o de la sociedad que podría ser totalmente contraria a la que ellos querían, ¿vale? Vemos también que la PNL transforma y añade patrones mentales. ¿Qué significa esto? La programación neurolingüística no es más que patrones que crecemos con ellos, patrones mentales, que están basados en el tema de la neurociencia, las neuronas funcionan de una manera, pero también está basado en el tema del lenguaje corporal y verbal. Con lo cual, la combinación de la palabra programación neurolingüística se basa en eso, en una comunicación verbal, auditiva, comunicativa y también kinestésica en algunos casos. Kinestésica hablamos del contacto, el físico. Hablamos también en el libro de la neolengua, como bien ha dicho el doctor Felipe Botalla, hablamos también de corrección política, hablamos de los fines que tiene esa sinarquía utilizando esa PNL, hablamos de sus objetivos, pero nos gusta acabar siempre el libro de forma positiva, porque al fin y al cabo yo como profesor de programación neurolingüística me interesa que toda la gente utilice esa herramienta para fines benéficos, para autoayuda o ayudar a los suyos. La PNL se ha utilizado siempre en temas comerciales, por ejemplo, para entablar una conversación o entablar una comunicación con sus clientes en el tema laboral, por ejemplo. En el ámbito familiar, el evitar conflictos entre la familia, que puedan ser entre parejas, entre cónyuges o entre hijos y padres, por ejemplo, también. Y en otros aspectos de la vida social, es decir, hay gente que tiene fobias y que gracias a la programación neurolingüística se pueden superar. Pues todo esto, la sinarquía, esas élites mundiales lo saben y saben que los mapas mentales, esa programación desde que nacemos hasta que morimos, se puede modificar. ¿Qué hacen? Utilizar medios, utilizar herramientas dentro de esa PNL para poder captar nuestra atención y manipularnos a sus anchas. En definitiva, es programar una mente desde que nacemos. ¿Por qué desde que nacemos? Porque las mentes infantiles son las más débiles. Si os fijáis, los dibujos animados que ven nuestros hijos no están libres de esa PNL. Y hablo de esto porque en el libro precisamente se ponen ejemplos, se ponen viñetas. Además se dicen los títulos de los dibujos animados que tienen esa corrección política, esa programación mental hacia nuestros hijos. Un ejemplo, por ejemplo, son los Simpson. ¿En cuántas escenas de los Simpson, todos conocéis esa serie de dibujos, que más que para infantiles sería para adultos, ¿vale? Pues han utilizado el tema de la masonería por el medio. Si tú conoces o no conoces realmente esos símbolos, pero te los están inculcando desde que naces, desde pequeñitos, y los asocias a algo divertido, a algo jocoso, a algo que realmente tiene risa, que tiene una música atractiva, evidentemente cuando veas de mayor, porque ya estás generando un mapa mental ahí, cuando veas de mayor esos símbolos, no los vas a asociar a nada malo. Eso es uno de los problemas que tienen actualmente las juventudes que están creciendo con esas ideas, porque realmente no se han parado a pensar, ni a digerir, ni a filtrar esa información que nos llega diariamente. Todos estaréis conmigo en que de hace unos años para acá la juventud se ha degenerado. Llega a ser pasiva más que activa.
Yo siempre he defendido y siempre defenderé en mis ponencias la proactividad. Una cosa es ser activo y otra cosa es ser proactivo. Yo puedo decir que mañana voy a hacer una cosa, mañana voy a salir a la calle y me voy a manifestar contra algo o alguien, ¿no? Pero al día siguiente, por lo que sea, pues me acomodo, no salgo de mi zona de confort y sigo adelante. Pero no es ser proactivo. Proactivo es hacerlo realmente. Y eso es lo que intentamos un poco también en el libro, inculcar a la gente, ser proactivo. ¿Por qué? Porque con esa proactividad cogemos motivación y actitud, que es realmente lo que nos hace falta en la actualidad. ¿Por qué? Porque actualmente la juventud, y ya no solo la juventud, está desmotivada, está pasiva, está degenerada. Parece una sociedad órquica. Andamos como zombies con la tecnología actual. Y eso no nos da para pensar 10 minutos. El hecho de solamente pensar 10 minutos todo lo que digerimos diariamente nos haría un mundo, porque valoraríamos esa información que nos llega y la haríamos si es verdad o mentira y filtraríamos esa información. Pero no es así. Nos llega toda esa información manipulada, la digerimos y no la tomamos como verdad. Por lo cual, una mentira podría ser mentira, pero no la tomamos como verdad y ahí entra el tema de la posverdad. ¿Existe libertad de expresión? Pues evidentemente no. ¿Todo el mundo cree que piensa por sí mismo y que son sus ideas propias? ¿O realmente son ideas infundadas por el sistema? Pues la mayoría de la gente, de las personas, piensa que sus ideas son propias, que han generado ese pensamiento o esas acciones a través de sus propios pensamientos. Lo que no saben realmente es que esos pensamientos, esas formas de pensar, han sido inducidas a través de ese sistema de programación neurolingüística que actúa por parte de la sinarquía, ¿vale? Un ejemplo. Hasta hace muy poco, en España, y hablo de España, aunque podéis trasladarlo a otros países, existía un bipartidismo en el tema político, PSOE-PP, PSOE-PP, y luego existían otros partidos políticos que también estaban por ahí, pero que realmente el grosso de los votos se lo llevaban los partidos políticos. En programación neurolingüística etiquetamos o seleccionamos a las personas para poder dirigirnos a ellas en 4 colores, en rojo, azul, verde y amarillo. En política faltaban 2 colores más. Independientemente de que no coincidan el partido y el color con lo que yo estoy diciendo ahora, existía la posibilidad de que nacieran 2 nuevos partidos políticos, como han sido Podemos y Ciudadanos, para tener controlado al resto de la población. Si nos fijamos en un poquito en las bases que tiene esa sinarquía o esas élites mundiales, o esa frase tan típica de divide y vencerás, para ellos es una máxima, cuando realmente para la programación neurolingüística es todo lo contrario, la unión hace la fuerza, ¿vale? Todas esas fuerzas políticas que han nacido del identitarismo, ¿vale?, en toda Europa, ¿vale?, quieren ser apartadas y rechazadas de lo que no es convencional para ellos. Es decir, nos están inculcando que los únicos 4 partidos políticos válidos en España, y hablo de España como podría hablar de otro país, son esos 4 partidos políticos. Clase alta, clase media alta, clase baja, media o media baja. Hablamos de 4 partidos políticos para que nadie se escape a la hora de votar. Ya no somos libres, ya te están dando 4 opciones, dependiendo de tu carácter, dependiendo de tu situación económica, dependiendo de tu situación, estatus social, ¿vale? Con lo cual, para que veáis un ejemplo, la programación neurolingüística de estas personas que están detrás de nuestros políticos que solamente dan la cara, las personas que están detrás saben muy bien perfectamente qué se está tramando en esos cuartos de estudio y de programación para nuestros políticos. Sus mensajes son claros, es decir, no dan pocas opciones y lo que quieren es ir a morir a esas ideas, ¿no?, a esos pensamientos. Creemos que estamos eligiendo libremente, pero lo que nos están brindando en nuestra cara son 4 opciones que son ellas las que realmente tienen controladas, ¿vale? La educación, desde el colegio hasta la universidad, la educación ha ido degenerándose por momentos. No es lo mismo la educación de hace unos siglos que la educación de ahora. La educación de ahora, si el profesor ya viene con la programación mental cambiada, evidentemente lo que traslade a sus alumnos pues va a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos van a crecer con una mentira y van a pensar que esa es la única realidad, cuando no tienen tiempo para poder parar y pensar en otra posible opción. Porque si realmente debates estos temas con alguien contrario a esas ideas que te están imponiendo desde el colegio a la universidad, van a utilizar 3 palabras para desacreditarte: racista, fascista o homófobo.
Y eso se ha convertido en una realidad, por desgracia. ¿Por qué? Porque cuando se quedan sin argumentos esas personas, cuando están rodeados de gente que puede ser que apoye esas ideas, cuando oyen esas palabras, lo único que van a tener es el apoyo de esa gente. Por lo cual te van a señalar, vas a ser rechazado social y por lo tanto vas a ser un discriminado de la sociedad. Vas a tener muchos problemas para avanzar en el ámbito social. Eso es lamentable, porque no te deja, si es un país de libre expresión, si estamos en una Europa avanzada y liberal, tal, con ese libre pensamiento, pues evidentemente yo puedo opinar sobre lo que quiera, independientemente de que la otra persona que tengo delante pues tenga una opinión diferente. Luego está la publicidad y propaganda. Nos bombardean diariamente a través de radio, prensa y televisión con imágenes, con anuncios, con historias que nos llegan a la mente, nos programan la mente con ciertos mensajes que quieren imponer en su ideología. Es decir, un pensamiento único, pero un pensamiento único basado en el tema de la sinarquía. No quieren que pienses diferente, no quieren que tengas tiempo para poder pensar. Y eso hago hincapié. Es decir, la actitud, la motivación y la proactividad son cosas que debemos tener muy en cuenta. Porque si no paramos a pensar en eso, pues podemos caer en el error de tener mapas mentales inducidos por esa sinarquía. Luego tenemos las toxinas. Hablamos de comida basura, hablamos de HARP, hablamos de los chemtrails y toda esta basura que nos está contaminando, que interviene en el tema de la mente. ¿Por qué? Porque han proliferado las enfermedades mentales en estos últimos 10 años, y ahí están las pruebas en internet, lo podéis buscar si queréis, con carácter cancerígeno en algunos casos. Han llevado a la muerte y a trastornos mentales. Incluso en algunos casos de territorio norteamericano, pues se han llevado a ocasionar actos de sangre. Es decir, han cometido actos vandálicos, actos de violencia, que han acabado en muertes. Y evidentemente cuando se le preguntaba a esa persona no era capaz de responder el por qué lo habían hecho. Cuando se le hacen los estudios psicológicos y analíticos, pues se encuentran toxinas en su sangre y problemas mentales, que todo eso podría venir producido por comida basura, toxinas, etc. El agua también, últimamente he visto un artículo que hablaba también de la posibilidad de que en el agua normal y común de casa pues también tuviese cualquier tipo de añadido para poder manipular eso. Aparte de lo que venimos viendo como la implantación de chips en algunos países, ¿no? Para el control también de mental, ¿vale? Hablamos también de tecnología. Estamos rodeados de tecnología, tabletas, móviles, ordenadores. Pues evidentemente hay científicos que se han dedicado a estudiar el tema de las ondas que nos llegan a la cabeza, a la mente, ¿no? Los neurólogos cada vez están teniendo más visitas de pacientes que están, digamos, centralizados en ese tipo de problemas mentales que vienen producidos por ondas electromagnéticas. Existe también un programa que lo lleva HARP también, que también utiliza ese tipo de proyecciones electromagnéticas. Aunque he estudiado bien poco sobre ese tema, me gustaría indagar más, pero también está relacionado. O sea, no deja de ser interesante que si os interesa esa información podáis indagar más sobre ella, porque existen totalmente abiertos en internet esos análisis a pacientes, ¿no? En el libro se habla de eso, en el libro se hace un orden cronológico desde MK Ultra, que os sonará de MK Ultra, ¿vale? La CIA, el FBI, que utilizaba esos métodos incluso con extorsión, con drogas, con implantación de torturas hacia las personas, para imponer esos patrones mentales. Actualmente eso se ha desarrollado de tal forma de que es más efectivo, pero es anónimo. Por lo cual, la PNL de las élites mundiales no deja de ser un arma oculta y un arma no convencional. Estamos acostumbrados a ver las guerras convencionales, tanques, pistolas, metralletas, etc. Pero esto se nos va de las manos, porque no sabemos quién es el enemigo realmente. Si tú tienes a la población en contra tuya, te acaban de generar el enemigo y es anónimo. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Pues para eso el libro, para quitarnos el velo de malla, como decía Miguel Serrano, para quitarnos esa venda de los ojos y poder ver más allá de la realidad. Luego se habla también por ejemplo, de las universidades, ¿no? De decir, bueno, pues mi hijo ha pasado el colegio, mi hijo ya ha pasado al instituto, llegamos a las universidades.
Bien, pues durante el colegio y el instituto ya los mapas mentales, que es la época y la transición de la edad donde mayor fragilidad tiene la mente para poder adquirir esa información, ya ha sido manipulada. Cuando llega a la universidad simplemente es desarrollar esos mapas mentales que se han inducido anteriormente, ¿vale? Pero llegamos a la tercera edad. Es decir, que continuamente recibimos información que puede ser, en la mayoría, falsa, que aceptamos, digerimos y que eso nos provoca que pensemos que estamos eligiendo libremente, cuando realmente eso es un grave error. En el libro también enumero una serie de objetivos que tiene la sinarquía con estos métodos. Hay una serie de 45 puntos aproximadamente, 33 puntos, son muchos más, pero... 33 lo pusiste a propósito, ¿no? Sí, exactamente. Pero son 33 puntos suspensivos, que me gustaría leer alguno para que os deis cuenta de qué os podéis encontrar aquí. Crear mentes fáciles de manipular y controlables. Adoctrinamiento desde niño hasta la tercera edad. Cuando hablamos de adoctrinamiento, se nos va a la cabeza siempre ahora, porque está en la actualidad, al adoctrinamiento político que están sufriendo los niños en Cataluña. Pero no nos damos cuenta de que ese es generalizado en toda España. El adoctrinamiento que existe en los niños es generalizado en toda España. Y os diría más, en toda Europa. ¿Por qué? Porque yo tengo pruebas físicas de los materiales que se le están dando a niños de 8 años en Elche. Tendríais que verlos. Los tengo recogidos en el móvil, pero son de feminismo, de apoyar al orgullo gay, de apoyar también a los refugiados, de apoyar la inmigración ilegal masiva. Es decir, ¿estamos locos? Pero yo a mi edad, yo tengo 35 años, pero en mi colegio yo me dedicaba a estudiar filosofía, geología, no sé, otro tipo de asignaturas, pero esto no se me implantaba. De hecho, pues si no lo sabíais, la materia de filosofía ha sido erradicada en parte de los institutos porque no quieren estudiar, por lo cual, más cosas para pensar que el libre pensamiento, todo aquello que pueda inducir a pensar libremente, pues sea erradicado. Crear una sociedad decadente y sumisa, sociedad donde reine la pasividad y donde se ausente la lucha. El espíritu de lucha se está acabando. Solo unos pocos tienen ese espíritu de lucha, de rebeldía, de coger y decir, hasta aquí, no me creo lo que me están diciendo. Quiero continuar con mi vida, pero quiero continuar con mi vida con mis propias ideas. Pues eso se está cortando de raíz. Derrocar a estados e implantar un nuevo orden mundial mediante el uso de técnicas de PNL en la política basándose en el capitalismo destructor. PNL en discursos políticos. Todos los políticos actualmente, excepto Mariano Rajoy, porque los discursos políticos lo habréis visto que mete la pata cada 2 por 3, con lo cual la PNL no le funciona mucho en ellos, pero el resto de políticos sí que tienen un equipo detrás, me consta y conozco al equipo que tienen detrás, que le están implantando PNL para poder llegar a esa población, ¿vale? Esos mensajes tienen que ser clarificados, concisos y muy directos, con lo cual esa gente sí que tiene detrás a profesores, a coaches que le están ayudando a eso. Si os fijáis, en la manera de hablar de Rejón y la manera de hablar de Pablo Iglesias es muy similar, tienen al mismo ponente que les está ayudando en la misma dirección en cuanto a programación neurolingüística. Señalar lo políticamente correcto. Cualquier cosa o cualquier persona que se desvíe de lo políticamente correcto será señalada. Hacer creer que eliges libremente. Siempre gana el sistema, la PNL, en la elección de partidos políticos. Apartar a los partidos identitarios de las urnas y desprestigiarlos. Fascistas, homófobos, racistas, con lo cual te aparto de la lucha. Cualquier indicio que tengamos de poder, de ese auge que pueda tener ese partido político, será erradicado. Y así, pues, un sinfín de historias más que pretende la programación neurolingüística. Pero me gusta acabar siempre las ponencias con algo positivo. Evidentemente, os invito a indagar más sobre la programación neurolingüística, algo que realmente está proliferando sobre todo en Sudamérica, pero no todos los profesores, no todos los ponentes, no todos los coaches en PNL son buenos. Muchos están basados en el tema de la economía, en el interés económico. Los verdaderos ponentes de programación neurolingüística lo hacen sin ánimo de lucro en su mayoría. Existen muchos cursos, existen muchas ponencias, hay mucha gente buena, evidentemente, pero hay que saber elegir también con quién trabajamos. Entonces, uno de los discursos que tengo yo en la programación neurolingüística es el tema de la actitud. Si tenemos una actitud positiva, una actitud proactiva, ganamos mucho, porque la actitud multiplica. Porque los valores de las personas se están deteriorando, se están yendo, se nos están escapando. Porque los valores son los conocimientos más las habilidades multiplicado por la actitud.
Fijaos, los conocimientos son importantes, las habilidades son importantes, suman. ¿Pero qué multiplica? Multiplica la actitud. Si no hay actitud, estamos perdidos, porque no hay proactividad. Si no hay proactividad, nos situamos en una zona de confort. Y como zona de confort estamos bien, estamos acomodados, por lo tanto seguimos viviendo hasta que esto se vaya al traste. Y Europa se está yendo al traste. Europa y muchos países más del mundo. Con lo cual, os invito realmente a conocer en este libro gran parte de ese problema y a indagar más sobre la programación neurolingüística. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, algo que os mueva y demás, que no dejéis de intentarlo, porque intentarlo es bueno, eso es proactividad, ¿vale? Queremos que os quitéis ese velo del medio, y el hecho de hoy estar aquí todos vosotros ya forma parte de esa proactividad. Algo os inquieta por dentro, que no os creéis que todo lo que todo el día estamos recibiendo de información. Por eso mi consejo es ser proactivos hasta el fin, siempre. Nos equivoquemos o no, pero lo hayamos intentado hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué? Porque esos valores son los que tenéis que trasladar a las futuras generaciones. Si las futuras generaciones están perdidas, esto está perdido. Y sin más, os agradezco mucho el que hayáis estado aquí hoy, porque eso demuestra que sois gente muy proactiva. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ramón o Felipe? Tengo algunas preguntas porque considero que en algunas cosas que tú has hablado así puedes tener razón, pero yo creo que tú, independientemente de eso, ves un mundo en donde ves cosas donde no las ves. Exactamente como tú lo has dicho, es así, pero no es así. Vamos a ver, cuando tú me dices, es que tú ya ves cómo habla de reforma Pablo Iglesias, y digo, sí, pues yo, todos los políticos de toda la carrera, de toda la vida anterior, pero eso no es de ahora, eso no es un PNL, es un tío que le dice, oye, cuidado, a Zapatero, agárrate a ti porque mueve las manos mal y como si llevas sin darte cuenta, te tienes que poner así porque queda más estético. Son asesores de imagen que te ponen esto pega mejor, esto no lo digas porque no cara bien. Sí. Eso no es un... Eso es una cosa que he sentido siempre, lo que te corrigen es cosas para que analizamos que hay cosas que quedan más feas y que quedan más que otras, eso sí, o sea, básicamente, y yo también lo hacía. De esto, vamos a ver, hay mucha gente que aquí en cuestiones que cosas que no lo saben. O sea, cuando hablan de Hitler y los judíos, Hitler y los judíos, eso no fue así exactamente como lo dijeron. Cuando Hitler empezó a hablar de eso fue al principio, y luego le dijeron después, cuidado, primero, en la zona rural no puedes hablar de esto, porque la gente ahí no hay judíos y les da igual. Y segundo, en las zonas industriales ten cuidado porque muchos de los marchantes de las grandes empresas y las acciones comerciales son judíos los que las hacen y les vas a fastidiar su terreno. Y dijeron, vamos a aparcar esto de momento, porque esto ahora mismo no cabe. Lo sacaron después. Simplemente son estrategias de lo que tienes que hacer en cada momento. Pero te digo una cosa, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, depende lo que digas y cómo lo digas. Porque Donald Trump puede decir lo que le dé la gana. Cuando dice, yo puedo ir por la quinta avenida y pegar tiros al aire y me votarían igual. ¿Por qué? Porque es el chico malo del sistema y como una vez que has entrado ahí, con tu jugada, tú puedes decir lo que te dé la gana. Si no has entrado ahí, no te digan eso. Pero como hayas entrado ahí, tú ganas. Da igual lo que digas. Bueno, que también tiene asesores, sí, pero también tiene cosecha propia. Yo lo puedo ver así. Una cosa es el asesor de imagen, que todos los partidos políticos lo tienen, todos tienen asesor de imagen. Y otra cosa es lo que se ha incorporado en los últimos años, que es el COAS de PNL. Son cosas diferentes. La PNL es muy amplia, podríamos estar hoy horas y horas hablando de programación neurolingüística. Desde cómo ves, hacia dónde miras, si estás diciendo la verdad o mentira. Desde la posición de tus brazos, de tus piernas, de la cabeza, de la postura corporal. Todo eso es PNL también. Una cosa es que se esté llamando PNL desde los años 70. Y otra cosa bien distinta es que se esté aplicando desde hace siglos. Lo que pasa es que no se llama PNL. Perdón, es que hay unos tíos que salen, por ejemplo, en televisión, cuando sale hay un acontecimiento, la por la otra y dice, a ver, tú que eres analizador gestual, y sacan ahí y tú dices, vamos a ver, esta tía, mira, cuando dice eso, cómo pone la misa, cómo mueve la cabeza así, cómo mueve los hombros así, no está mintiendo porque eso es un analizador gestual, se le llama, o sea, sobre tus gestos, pero solo sabe ese tío analizar. Las masas en general, todo ese tipo de detalles. Claro, yo no estoy diciendo en ningún momento que la gente se especialice en PNL, pero sí que sepa filtrar la información que le llega. Al menos tener 10 minutos al día
para poder decir si lo que le ha llegado durante todo el día es cierto o no. Actualmente no es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad estresada. ¿Vale? Entonces, el tema de por ejemplo, esa persona que analiza esas posturas y demás, muy probablemente haya estudiado programación neurolingüística, muy probablemente. No deja de ser más media, con lo cual lo que diga esa persona está dirigida probablemente por los más media y que lo que diga está también muy controlado, no deja de ser también algo censurado. Yo no puedo salir hoy a la palestra de cualquier televisión a decir lo que está en el libro, probablemente, porque me censuren. Esto no es una democracia, es una dictadura encubierta. Sí, pero simplemente te quiero... Todos los políticos, perdona que acabo ya, todos los políticos saben algo de programación neurolingüística. Sí. Todos actúan conforme a lo que les están diciendo por detrás para que el mensaje cale más en la población. ¿Vale? Donald Trump quizá no sea experto en programación neurolingüística. Quien era experto era Barack Obama, porque su tono de voz, solamente su tono de voz, era espectacular. Independientemente del mensaje, que podrías estar de acuerdo o podrías no estar de acuerdo, pero calaba a la sociedad negra en Estados Unidos, la tenía comiendo de la mano. ¿Por qué? ¿Por su color? Sí, eso forma parte de la programación neurolingüística. Poner a un presidente negro, eso era tremendo, porque ya tenías ganada a una población que estaba un poco apartada. Y luego el tono de voz hacía mucho. Cuando hablo de Rejón, cuando hablo de Pablo Iglesias, no me refiero a que utilicen asistentes de programación neurolingüística, sino al tono de voz también. Si os fijáis, el tono de voz es muy similar. Es muy similar, pero no por ello significa que estemos de acuerdo con su mensaje. Yo no entro en política, yo no me considero ningún partido político, pero yo analizo a las personas. Y en ese caso, yo considero que tiene el mismo patrón para entablar una conversación. Si nos fijamos en Albert Rivera, pues en Albert Rivera utiliza otros métodos, que es camisas en corbata. A todos se nos escapa, pero utiliza camisas en corbata con traje como voy yo ahora mismo. ¿Por qué? Porque empatiza con su clase. Rajoy, porque va con corbata, con traje y demás, porque empatiza con su clase, con sus partidos, con sus votantes. ¿Y por qué a lo mejor Felipe González ¿cómo se llama? Alfonso de Rabán, un poco más deshilachado, más antiguo, con traje de pan y todo eso? Porque sus votantes están así. ¿Por qué Pablo Iglesias tiene esa imagen junto con el Rejón? Camisa suelta, un poco más desarreglada, porque todo forma parte de lo mismo, y es entablar una comunicación más efectiva y eficaz hacia sus votantes. Sí, pero es que la estética que llevan ellos va orientada a un determinado grupo y así no vas a ganar las elecciones porque tú necesitas a otra masa que no está de acuerdo con tu estética o tu forma de hablar. Eso no significa que su programación neurolingüística sea efectiva. Se están equivocando en muchos aspectos, pero eso sí tienen que dar cuenta a ellos. Lo único que hay, como tú decías, hay un discurso que asumen todo, porque lo ves en tres de televisión, la emisora de la iglesia, y ves como cuando hablan de temas de cualquier cosa es, vamos a ver, por ejemplo, tienes que estar ahí, ¿tú eres marxista cultural? No, porque estás apoyando eso, y tú, porque tienes miedo. Lo que decía la más de esa Calcuta, uno de los obstáculos que hay en esta vida es el miedo. Tú tienes miedo, porque sabes que la izquierda te puede poner en la calle, y la derecha, aunque tenga el Partido Popular 700.000 afiliados, sácalos a la calle, no han escapado, porque esa gente no se moviliza, pero lo suyo sí. Y como tú tienes miedo de eso, te retraes hasta asumes eso. El máximo cultural de la escuela de Frankfurt lo asumes así. Y para terminar, lo del coach, que yo en principio no sabía ni lo que era, lo descubrí un día que me enrollé con una argentina y me decía que era un apoyo y me he dicho qué coño es. No sé qué, intenté investigar el tema y al final me dije, digo, ¿sabes lo que opino de esto? Esto es un sacacuartos. Vamos a ver, digo, porque esto se ha copiado de los entrenadores del fútbol, del básquet americano, cómo aconsejan a sus jugadores y eso lo han trasladado ahora a las empresas, un sacacuartos. ¿Qué te lo parece? Yo, como he dicho antes, hay personas y hay muchos ponentes que se dedican precisamente a eso. Hay que saber elegir con quién se trabaja. Yo he sido comercial dentro de mi propia empresa, porque qué mejor que yo de conocer un producto que es intangible, como es la economía, como es llevar empresas, ¿vale? Actualmente, el éxito de la empresa, la entrada de clientes, es gracias precisamente a conocer a los clientes, entablar conversaciones con ellos, llevarlos a un terreno sin ningún tipo de mentira, sino con empatía para poder hacerlos clientes. Entonces, no todo el mundo sirve para la programación neurolingüística y no todo el mundo va a impartir las clases igual. Habrá ponentes que sean muy buenos, como en todo. Habrá escritores buenos, habrá escritores malos, y en la programación neurolingüística pasa exactamente lo mismo. Vamos a contar que hay más gente que quiere preguntar. Sí, Rafael. Bueno, yo quería hacer unas aportaciones proactivas, positivas, al debate y bueno, lo que está detrás, ¿no? Esta batalla que hay
que yo la fijaría como es una batalla de principios y de conceptos. O sea, los conceptos se están manipulando, entonces hay una batalla dialéctica. La primera aportación, que es algo de lo que estoy entrando, aunque bueno, digamos que espontáneamente he llegado a algunas falacias lógicas, pero la aportación es que traer abogados que nos expliquen lo que estudian en la carrera de Derecho sobre las falacias lógicas y la lógica discursiva, que es como se ganan los debates, porque hoy día, gracias a que tenemos internet, pues podemos hacer ese tipo de debates. Algunas de las conclusiones muy sencillas, algunas veces las meto en los vídeos que hago. Por ejemplo, vamos a ver, estamos discutiendo sobre la corrección política. A la persona que te dice facha o lo que sea, oye, ¿tú crees en el bien y el mal? Porque estás asumiendo que yo porque diga esto soy malo, pero si tú no crees en el bien y el mal, a mí no me puedes decir tal cosa. Moralmente tú estás por encima de mí, ¿vale? Con respecto a las discusiones sobre la verdad, yo hago que argumento. Cuando me pongo a discutir por internet, vamos a ver, ¿tú crees en la verdad? Porque si no crees en la verdad, ¿cómo puedes decir a mí que miento? Si tú tienes una ideología que colocas por encima de la verdad, y eso se lo diría a todos los periodistas, de La Sexta o de todas partes, ¿cómo me puedes decir a mí que tú llevas la razón cuando colocas a tu ideología por encima de la verdad? Es decir, si a ti te colocan una verdad que está en contra de tu ideología, ¿qué dices? ¿Vas a asumir que la verdad que contradice tu ideología? Si te dice que no, o si te prueba que está a favor de su ideología, entonces es que no cree la verdad y por tanto no puede tener razón. Porque una persona que antepone su ideología a la verdad, ya de principio ha perdido el debate. Ese tipo de nociones, y voy a decir otras dos, hay que utilizarlas en los debates porque es que les desarmas antes de empezar. Hay que ir a la moral, a los principios, a los valores humanos. Lo tercero que os quiero decir que es una buena noticia, porque yo he lanzado ese concepto, el concepto de ingeniería social, que a fin de cuentas es la programación mental, pero a escala global. Hoy día se está extendiendo y para mí es una gran victoria, pero al mismo tiempo debe ser un objetivo político. Todas las leyes en los últimos años se han aprobado a golpe de ingeniería social. La próxima, lo que quiero hacer con lo de la manada, es básicamente llegar a que tiene que haber una carta firmada cuando se mantengan relaciones sexuales un hombre y una mujer, o sea, para que el Estado pase por todo. Entonces, lo que una proclama política es prohibido aprobar una ley. Esto que dicen aprobar una ley en caliente, en realidad eso es ingeniería social. Hay que desmontar todas las leyes, comenzando la del matrimonio gay, que bueno, pues fue obra de la paranoia de la violencia de género. Si no hubiera habido, eso es un ejemplo claro, si no hubiera habido toda esta paranoia de que los hombres pegamos a las mujeres, no se hubiera aprobado el matrimonio homosexual. Por lo mismo, cuando el concepto de ingeniería social sea ya de dominio público, de ello hay que estar utilizando constantemente en nuestras conversaciones, se podrá desmontar como una época de la historia en la cual, a golpe de histeria colectiva, porque hay que decirlo así, se han aprobado leyes contra, y este es el cuarto argumento que quiero lanzaros, la ley natural. Hay un movimiento muy potente en Estados Unidos, sobre todo en los países anglosajones, para desmontar este estado opresor que es volver a la ley natural. Evidentemente no va a ser de un día para otro, pero ahí hay una vida donde, con esto termino, nos encontramos todos. Porque mucha gente de la izquierda está asqueada, se puede decir, de todo esto de la violencia de género. Y la política de género, no la violencia de género, sino en general, y todo lo que está sucediendo ahí. Pero no encuentra un espacio, bueno, una visión de futuro, que es lo que falta ahora. O sea, estamos tan inundados de mierda, con perdón, que es que no somos capaces ni de proyectar un futuro positivo. Y hay que replantearse eso porque si no, la gente no ve una unificación. Y la ley natural es algo que a todo el mundo yo creo que es como una resonancia mítica, ¿no? De cuando las cosas estaban de acuerdo a la naturaleza. Entonces, todo ese elemento, digamos, ecologista que lo hay, que se ponen a defender tonterías como el animalismo, en el fondo lo que tienen es una nostalgia de esa ley natural donde las cosas estaban en orden. Entonces, yo os invito a que profundicéis. Hay un movimiento en Internet potente desmontando el derecho positivo. Desde la Revolución Francesa, o sea, estamos yendo ya escarbando realmente de dónde ha venido el problema, y el problema viene, pues, básicamente es de
cómo el Estado ha ido robando el espacio del ser humano hasta el punto de que, bueno, pues ya te tienen que poner, que para mí son cosas básicas que se ven a diario, que en un autobús o en el metro te tenga que poner un cartel para decir que ahí se tiene que sentar un minusválido, una embarazada, es que realmente nos han destruido como pueblo. Estáis diciendo muchas cosas, pero ahí es donde realmente se ve que han destruido la comunidad. Ya con eso termino, porque eso sí me estoy extendiendo mucho. Hoy he visto un documental en Netflix sobre los judíos ortodoxos, los hasídicos de Nueva York, que os recomiendo a todos si tenéis Netflix que lo veáis, se llama One of Us, y ahí hablan de cómo se organizan ahí en Nueva York, bueno, esto es con las barbas y todo esto, y lo tienen muy claro. En su comunidad no entra el espacio exterior. Hay un momento en el cual una mujer, que ha tenido un problema con su marido y tal, y le denuncia por malos tratos, y dice, en la comunidad judía está prohibido denunciar a otro judío al poder estatal. Nos puede caer bien o mal, pero ellos han conservado sus leyes. No han permitido que la ley del Estado entre ahí, y eso, claro, les ha hecho fuertes. Yo digo, joder, qué listos, ¿no? Vosotros con la ley natural y nosotros con el derecho positivo. Pues hay que darle la vuelta. Oye, si los judíos tienen derecho a la ley natural, nosotros también queremos tenerlo. O sea, no queremos igualdad, pues vamos a exigir la misma igualdad de los judíos. Estoy de acuerdo. Está claro, yo estoy de acuerdo contigo, es algo más que habría que añadir, por ejemplo, en el libro, ¿no? Y que realmente pues, es un problema que estamos sufriendo, ¿no? La sociedad, pues, como he comentado antes en la ponencia, si no despierta, si no se da cuenta del verdadero problema, pues evidentemente está abocada al fracaso. Y yo creo que antes de ir al fracaso, pues tenemos la opción de revertir esa situación, pero si no ponemos de nuestra parte, si no le damos a nuestros hijos y a nuestros herederos las herramientas necesarias, si les abrimos los ojos durante el resto de nuestros años, pues evidentemente será más difícil. Estoy de acuerdo contigo, Rafael, en todo lo que has comentado en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, aparte de señalar la consecuencia, ¿no?, de este tipo de trampa, ¿no?, la que no hay la gente del sistema, hay que señalar también a lo que perpetra esa manipulación, ¿no? Hay al origen de quiénes son, lo que un poco señalado, ¿no? Señalar este tipo de gente, de índice que habéis nombrado, que son los que señalan a lo que llevan a cabo este tipo de manipulación, ¿no? A través de Aristóteles, de Russell. Creo que también sería importante señalar quiénes son los que sí, pensados. Se habla mucho de la consecuencia de todo eso, ¿no? Pues han discutido mucho, pero digamos que ellos son los que dirigen un poco. Sí, hoy he sido comedido, y en el libro también, si no, no estaría publicado. Con lo cual, yo creo que aquí la mayoría saben quiénes son realmente los que intervienen en esa. Yo lo llamo sinarquía y élites mundiales, pero si pudiese opinar libremente, lo diría libremente. Existe una pirámide, existe un poder mundial por encima de todo eso. Y eso realmente los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, etcétera, pues evidentemente tienen una gran labor que es de ahí para abajo. Pero nadie se atreve a... Efectivamente. Quisiera apuntar algo. Hay una cosa que hemos de empezar a cambiar. No son élites. Son grupos anti-élites. La élite eran los espartanos, eran las órdenes de caballería, eran los bafeneses. Todo lo demás no son élites. No te engañes. Tienen dinero. Y aquí se acaba la historia. Son grupos de poder. La nobleza, eso no es una élite. Una élite es alguien a quien tú admiras y quieres seguir. Estos tíos con dinero no sirven perfectamente. Con lobbies de poder con el... No es ninguna élite. No hablemos de élite porque estamos dando un valor que no tiene. Y nos equivocamos. Somos los primeros en auparles, cuando no son ninguna élite. Esto quiero que quede claro porque lo oigo continuamente y es un error gravísimo. No son élites, repito. No lo son. No son. Es gente con poder y dinero. Y aquí se acaba la historia. Y con objetivos comunes, de acuerdo, sí. Pero élites no lo son. Yo también quiero puntualizar una cosa, y aprovechando que está aquí Rafael, tú mismo has sufrido bombardeos y ataques en tu página web, en tu blog y demás, cuando te has pasado un poco de la raya diciendo a lo mejor 4 cosas o 4 nombres, y a la mínima es constante. Es constante, lo tuyo es constante, sí, es constante.
y cada 2 por 3 te están baneando, van hasta que llegue un momento que aparezca porque eres traficante de droga, por ejemplo. Porque es que yo viendo una vez no soy seguidor de Cuarto Milenio, pero cuando salió el coronel no recuerdo cómo se llama el nombre. Sí, Pedro Baños. Tuvieron una charla y una de las cosas que salió Enrique de Vicente y le dijo, Iker, si tú fueses realmente un peligro para el sistema, si el sistema te consideras un peligro, el sistema lo que te hace es que deja una válvula de escape para que exista una cierta disidencia y la gente pueda hablar, porque se necesita esa disidencia para que todo fluctúe, que sea todo como una ola. Ahora, si tú fueras realmente un tío peligroso, dice, a ti te pincharían el ordenador, te meterían pornografía infantil dentro de tu ordenador y a ti te detendrían. Y tú estarías desacreditado y 20 años en la cárcel. Sí. Iker ha sido valiente últimamente y ha dicho que él hay ciertos temas donde no puede llegar más lejos. Y precisamente con lo de las clases, ¿no? Lo cual a él le honra, ¿no? Porque es la primera vez que un periodista de ese nivel ha dicho que no tiene libertad. Y eso es importante en tanto cuanto esta sociedad se basa en la libertad de expresión. Entonces, eso es un jaque mate en sí mismo. Sí. Yo, que soy bastante, siempre soy muy optimista porque estoy viendo cambios, lo que pasa es que van muy lentos. Considero que, siendo cierto lo que tú dices, vamos avanzando poco a poco, pero como una masa, en el sentido de que yo creo que en el fondo lo que no se quiere es que haya esos asesinatos de los líderes que siempre han ocurrido, y vamos avanzando, digamos que llevándonos contra la pared. El caso donde va a estallar esto es con las redes sociales, que no sé si sabéis que en San Sebastián hay un caso tremendo donde está implicado por gente como Robert Orza, y la gran noticia es que gracias a la presión que estamos haciendo ha cambiado el juez y ya ha metido en la cárcel a este Coteca Bezulu, que es el fotógrafo, y ahora lo que se espera es que empiece a cantar. Y cuando empiece a cantar van a empezar a ver nombres. Esto de las redes pedófilas se está sucediendo en Argentina, equipos de fútbol, categorías inferiores, parece que está Mauricio Macri también metido, está en Inglaterra, está en Estados Unidos. A ver, lo que necesitamos es algo que nos unifica a todos, por encima de la derecha y la izquierda. Y ese algo, eso que va a llevar la indignación y que ahí va a dar igual si hay votas a Podemos o al PP, es el tema de los niños. Y ahí, bueno, en Alicante, en Valencia tenéis, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que enfocarse en eso. Hay que dar bombo y ahora cada vez somos más medios de comunicación. Si todos nos unificamos en ese tema, ahí, eso que estabais demandando de no sé quién de los ponentes, de salir a la calle, eso es lo que va a hacer que... Y ahí se revienta el Estado, porque ahí empezarán los partidos políticos metidos ahí hasta acá. Y el partido político que se atreva a llevar como esto como bandera, ojo que puede subir como las gomas, eso sí. Los que se atrevan a hacerlo, eso sí que tienen peligro de muerte, porque evidentemente estamos hablando de tocar el corazón del sistema. Un segundo. Como tú ves políticamente, y vayas a fondo, incluso la forma de entrar a las élites pedófilas, estás acabando pasando esto. También la cosa de ejemplo, y se podría explicar que estás muerto o casi moribundo y no te vamos a hacer el ordenador. Pues si quieres, se acabó. Yo ahora tengo un tema similar. Comentaba un tema de los estigmas, de estigmatizar con palabras policía, los fascistas, pero me ha sonado recientemente, en este canal, que sin tapujo, sutilmente, un loco alcohólico de modo particular, ¿no? Yo quería preguntarle, y a ser proactivamente ver, hasta qué punto se cotiza también psiquiatrizando a cierta disidencia real, es decir, el intenso consumo de fármaco, que te puede meter involuntariamente en un escenario como manicomio, al estilo soviético y no soviético, ¿no? La película de Saddam Hussein, por ejemplo, y sí que puede intentar que el estigma loco, en muchos casos, es más habitual que el de fascista. Quien piense hoy aquí que el MK Ultra está erradicado, está equivocado. No se llama MK Ultra, se llama de otra forma, pero en Sitges, en la última ponencia que hice con Felipe Butaya, tuve el placer de hablar
con una persona que trabajaba para una farmacéutica de allí de Cataluña. Me comentó, el hombre tiene 85 años, ya retirado, jubilado, y me comentaba, eso lo tengo grabado a fuego, me comentaba que dentro de los últimos años de trabajo, donde trabajaba allí en esa fábrica de fármacos, ¿vale? Que luego sería una distribuidora para todas las farmacias de España, tenían una serie de órdenes, ¿vale? Para provocar en algunos fármacos ciertas dolencias. Evidentemente, él no sabía qué tipo de dolencias, ¿vale? Él imaginaba, porque yo hice referencia, como hoy, al tema de un poco la manipulación por parte de esas toxinas, ¿vale? Y él me apuntaba que en los últimos casos de enfermedades allí, en el segundo listado, de las últimas enfermedades, las más las más habituales eran las del tema del dolor de cabeza, migrañas, y el tema de fallecimientos por muerte cerebral, ¿vale? Me lo tomé al pie de la letra e indagué más, ¿vale? Automáticamente ese hombre me envió un email a las pocas semanas diciéndome que le habían enviado desde esa fábrica donde trabajaba, de esa empresa, un contrato en el cual era de confidencialidad. Es decir, que todo aquello que había visto, trabajado y demás se quedara ahí. A mí me extrañó, porque ya con 85 años, un hombre jubilado y demás, pues evidentemente no tiene mucho sentido. Me envió la copia, yo la observé y pues sí, es un contrato de confidencialidad en el cual si incumplías ese contrato, evidentemente tenías una sanción, una imposición de una cierta cuantía, ¿vale? Estuve indagando también en el tema de los chemtrails en Zaragoza y en Cataluña. Estuve hablando con gente que había trabajado en la fábrica del duro de plata de Zaragoza, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo el listado, bueno, para la próxima ponencia me gustaría ponerlo en una diapositiva, tengo el aumento de fármacos en esas dos comunidades autónomas, en Aragón y en Cataluña, dos fármacos que curaban el tema del dolor de cabeza y de las migrañas. Las acciones de ese fármaco, de esa empresa que producía ese fármaco, se habían declarado en bolsa. Durante esos años, el fármaco había sido vendido de manera exagerada porque las dolencias de los pacientes se acrecentaban con los años. ¿Qué pasa? Que da que pensar. Ostras, estamos hablando ya de algo bursátil, es decir, estamos hablando ya de que podría existir una conexión entre manipulación de los medicamentos para provocar enfermedades y que eso a la vez suponga un mayor consumo de fármacos para que a su vez sea eso una posibilidad de ganancia económica por parte de esas empresas que están en bolsa. Pues da que pensar, sí. Yo actualmente pienso que sí, y sigo indagando en ello. Por eso a lo que me comentas de si pienso que existe una manipulación de los fármacos, totalmente, o sea, descaradamente. El proyecto Brain de Barack Obama en Estados Unidos, hasta que ya dejó de ser presidente, invirtió más de 100 millones de dólares en ese proyecto. Ese proyecto se basaba, aparte del control mental, ¿vale?, en la formación de nuevos fármacos y sustituir los habituales, los genéricos que llamamos nosotros, por esos fármacos. Evidentemente, hay pruebas de que esos fármacos, algunos de ellos fueron retirados del mercado porque provocaban dolencias también en el sistema neuronal. Entonces, no me extrañaría tampoco que eso fuese también idea del gobierno, de esa sinergia, para poder controlar mejor a la población. Yo brevemente, porque el otro día en las charlas sobre la tecnología, de un chico que ha estado 3 años en prisión y 4 en presidente de la San de Dios, de los pueblos, le dice: prefiero 1000 veces la prisión, las normas, las justicias, el entorno vivido. O sea, un día surgirá disidencia, no sé, asuntos, sistemas de Estado, migración, género, de todo el político que podemos hablar, acoso, la presa de prisión, Exacto. O acabas suicidándote o ya no eres el mismo y tu patrón mental ha cambiado radicalmente. Y añado una cosita más a lo que comentas.
Y es que hace unos años en Estados Unidos se cometió un acto de sangre por parte de una persona que intervino en un colegio, ¿vale? Estamos habitualmente a ver ese tipo de acciones, y mató a varias personas. Ese hombre fue juzgado y fue interrogado, ¿vale? Porque no murió, y se le preguntaba que por qué había realizado ese acto. Dice que no se acordaba de nada. Eso está en internet, lo podéis ver. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero quien esté interesado se lo puedo facilitar. Decía que no se acordaba de nada. Solamente recordaba que unas semanas antes de cometer el acto, 2 hombres habían ido a su casa y que empezó a encontrarse mal a los días, simplemente. Dolores de cabeza, migrañas, etcétera, comportarse un poco inusualmente. Su mujer lo decía, no te estás comportando como actualmente o habitualmente te sueles comportar, más agresivo, etcétera. No le dio mayor importancia. Curioso es que durante ese acto, ¿vale? El acto de matar a las personas en el colegio, no recuerda absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil para el juzgado decir un enfermo mental más, ¿no? ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a que también en Europa veamos este tipo de actos y se le diga directamente que era un enfermo mental y que no pertenecía al yihadismo, por ejemplo, ¿no? Pues eso en Estados Unidos es más habitual. Lo que pasa es que en este caso fue sonado porque precisamente le dieron la voz y voto de los medios de comunicación para poder expresarse. Lo que no sabían los medios de comunicación es que se acordaba de que semanas antes había sido visitado por ciertas personas. MK Ultra, señores, existe. No se llamará MK Ultra, evidentemente no utilizarán métodos como el de antes de tortura, pero han avanzado mucho los métodos de disuasión, de manipulación y de acceso a la mente. Con lo cual, estaría muy bien que eso se denunciara, que eso saliera a la luz, que hubiese más personas que indagaran ese tema y que, por favor, pues, evidentemente, se supiera toda la verdad. Claro está que son lobbies que controlan todo el tema de la manipulación de los medios de comunicación, no te van a dejar en absoluto que digas la verdad, ¿no? Y que te quedes con la posverdad, una mentira hecha. No, vamos a cortar ya. Son las 9:10. Muchísimas gracias. Si alguien quiere seleccionar algún libro, vamos a tener el puesto 10 minutos más y aquí está Ramón para firmar. Muchísimas gracias por todo.